Muy buenos días, estimados estudiantes. Con la clase de hoy, llegamos al quinto y último contenido de nuestra segunda unidad. Cerramos esta gran autopista del procedimiento ordinario. Hemos recorrido un camino largo. Empezamos en la investigación del fiscal, C1, diferenciando la investigación previa de la instrucción fiscal. Luego vimos cómo ese caso pasó por el gran filtro de legalidad, la etapa intermedia, C2, donde el juez de garantías decidió qué pruebas vivían y cuáles morían. Después entramos al escenario principal, la etapa de juicio oral, C3, donde un tribunal de 3 jueces presenció la práctica de esa prueba y basándose en los principios de inmediación y contradicción, dictó una sentencia, declarando la culpabilidad o ratificando la inocencia. Y finalmente, en la clase pasada, C4, estudiamos el detonante más común de este proceso, la actuación en flagrancia. Hoy cerramos la unidad estudiando qué pasa después de la sentencia. ¿Qué pasa si una de las partes, el fiscal, la víctima o el procesado, no está de acuerdo con la decisión del juez? En el sistema antiguo, inquisitivo, la palabra del juez era casi divina, pero en un estado de derechos, como el Ecuador, la justicia no es infalible. Los jueces son seres humanos y pueden cometer errores. Por eso, nuestra Constitución, en el artículo 76, garantiza el derecho a recurrir. Es el derecho a la doble instancia, a que alguien más, usualmente un superior, revise la decisión que nos afecta. Esta es la etapa de impugnación, y las herramientas que usamos en ella se llaman recursos. El propósito de esta clase, su RAU3, es que ustedes aprendan a distinguir los diferentes tipos de recursos. No todos sirven para lo mismo. Un recurso es un medio legal, taxativo, es decir, solo existen los que la ley expresamente crea en el COIP, para que una parte pida que se revise, corrija o anule una decisión judicial. Doctrinalmente, los clasificamos en dos grandes familias, horizontales y verticales. Empecemos por la primera familia, los recursos horizontales. Como su nombre lo indica, se mueven en el mismo nivel. Se presentan y son resueltos por el mismo juez o tribunal que dictó la providencia. Aquí no estamos pidiendo una segunda opinión. Estamos pidiéndole al mismo juez que corrija un error evidente en su propio escrito. Son, básicamente, recursos de forma o de redacción. El COIP, en su artículo 652, nos da dos: aclaración y ampliación, y ambos deben presentarse en el plazo de 3 días desde que nos notificaron la decisión. ¿Cuándo usamos la aclaración? Cuando la sentencia o el auto es oscuro. Oscuro significa difícil de entender, ambiguo, contradictorio. El juez, en su sentencia, escribe: se condena al procesado a la pena máxima. ¿Qué significa eso? Máxima, ¿según quién? La fiscalía pidió 10 años, la defensa pidió 3. Es oscuro. El fiscal presenta un recurso de aclaración pidiéndole al juez: señor juez, aclare a cuántos años se refiere. ¿Cuándo usamos la ampliación? Cuando la providencia es incompleta, es decir, el juez omitió resolver alguno de los puntos del debate. En el juicio C3, la víctima, acusador particular, pidió una reparación integral de $50,000. El juez, en su sentencia, condena al procesado a 10 años, pero no dice ni una sola palabra sobre la reparación integral. Se olvidó. La víctima presenta un recurso de ampliación. Señor juez, amplíe su sentencia y pronúnciese sobre la reparación que solicité. Son recursos sencillos, de forma. Ahora entramos a la familia importante, la que define el sistema, los recursos verticales. Como su nombre lo indica, estos sí implican un ascenso. Se presentan ante el juez que dictó la decisión, el juez acuo, pero son resueltos por el Tribunal Superior, el juez ad quem. Aquí sí buscamos una segunda opinión, y estos se dividen en ordinarios y extraordinarios. El recurso vertical ordinario por excelencia, el más común y el que materializa la doble instancia, es la apelación, artículo 653. La apelación es un recurso amplio, permite revisar todo: los hechos, la valoración de la prueba y el derecho, la aplicación de la ley. ¿Qué podemos apelar? Casi todas las decisiones importantes. Si en la etapa intermedia, C2, el juez dictó un auto de sobreseimiento y el fiscal no está de acuerdo, el fiscal apela esa decisión. Si en la audiencia de flagrancia, C4, el juez dictó prisión preventiva y la defensa no está de acuerdo, la defensa apela ese auto. Y lo más importante, si en el juicio oral, C3, el tribunal dictó una sentencia, condenatoria o absolutoria, y una de las partes no está de acuerdo, apela esa sentencia, el plazo es de 3 días para autos, como la prisión preventiva, o 5 días para sentencias.
Pongamos un ejemplo real. En el juicio C3 por asesinato que vimos la clase pasada, el tribunal de 3 jueces, por mayoría, 2 votos a 1, condena al procesado. El abogado defensor está en shock. ¿Qué hace? En 5 días presenta su recurso de apelación. ¿Y qué argumenta? Aquí puede atacar todo. Puede decir: señores jueces de la Corte Provincial, el superior, apelo porque el tribunal valoró mal la prueba, hechos. Le dieron credibilidad absoluta al testimonio del agente Mendoza, a pesar de que en el contrainterrogatorio demostré que se contradijo 3 veces y no valoraron la prueba de mi perito, que demostró que el ADN estaba contaminado. La Corte Provincial, que también son 3 jueces, revisará el caso, escuchará los alegatos de las partes, ya no practican prueba nueva, por regla general, y decidirá si confirma la sentencia, la anula o la modifica. Eso es la apelación, una revisión completa. Ahora, ¿qué pasa si el juez de primera instancia se niega a tramitar su apelación? Usted presenta su escrito de apelación y el juez acuo saca una providencia diciendo: niego el recurso de apelación por improcedente. Usted está seguro de que sí era procedente. ¿Qué hace? Aquí nace el segundo recurso vertical ordinario, el recurso de hecho, artículo 655. Este es el recurso contra la negativa del recurso. Es un mecanismo de queja. Usted no le discute al juez acuo. Usted va directamente al Tribunal Superior, a la Corte Provincial, y le dice: señores jueces, el juez de abajo me negó ilegalmente mi derecho a apelar. Les presento este recurso de hecho. Por favor, ordenen a ese juez que me conceda la apelación. Es un recurso para destrabar el proceso. Hasta aquí, todo lo que hemos visto: apelación, revisa hechos y derecho y lo resuelve la Corte Provincial. Pero ¿qué pasa si usted pierde la apelación? La Corte Provincial revisa su caso y dice: confirmamos la sentencia condenatoria. ¿Se acabó? No. Aquí entran los recursos verticales extraordinarios, y se llaman extraordinarios porque son limitados, técnicos y muy específicos. Y estos ya no los resuelve la Corte Provincial, los resuelve el máximo tribunal del país, la Corte Nacional de Justicia, en Quito. El primer recurso extraordinario y el más técnico es la casación, artículo 656. Y aquí quiero que pongan la máxima atención, porque este es el error común que todos, incluyendo abogados, cometen. Confunden apelación con casación. La apelación, dijimos, es amplia, revisa hechos y derecho. La casación, en cambio, no revisa los hechos, no revisa la prueba. A la Corte Nacional no le importa si el agente Mendoza fue creíble o no. La Corte Nacional, en casación, solo hace una cosa: control de legalidad. Solo revisa si la sentencia de apelación violó la ley de forma expresa. Es un control de puro derecho. El abogado del procesado ya no puede ir a la Corte Nacional a decir: valoren mal la prueba. Tiene que ir y decir: señores jueces nacionales, la Corte Provincial violó la ley en su sentencia por una de estas 3 razones, causales: o contravino expresamente la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro; o no se aplicó la
la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el juez dijo negro. O no se aplicó la ley dice blanco y el negro. O no aplicó una norma que debía aplicar. Se olvidó de una atenuante, por ejemplo. O la interpretó erróneamente. La ley dice A y el juez entendió B. Un ejemplo real. El abogado dice: la Corte Provincial me condenó por asesinato, pero para hacerlo interpretó erróneamente el artículo 527 de flagrancia, C4, diciendo que la persecución de 30 horas era ininterrumpida, cuando la ley expresamente pone un límite de 24 horas. ¿Ven la diferencia? Es un debate jurídico, no fáctico. La casación es el filtro más fino de la legalidad. Finalmente, tenemos el recurso más excepcional, el más dramático, el que parece de película, el recurso de revisión, artículo 658. Este recurso es único. ¿Cuándo procede? Procede después de que todo se acabó, después de que el procesado perdió la apelación, perdió la casación y su sentencia está ejecutoriada, es decir, está firme, está en piedra, el procesado ya está cumpliendo su condena en la penitenciaría del litoral. Y de repente ocurre algo extraordinario. El recurso de revisión solo procede por 3 causales taxativas. La primera causal, la de película. Se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta. Usted fue condenado a 25 años por el asesinato de Pedro. 5 años después, Pedro aparece vivo en Colombia. ¿Qué hace usted? Presenta un recurso de revisión. La Corte Nacional revisará esa prueba nueva y, si es el caso, anulará su sentencia y ordenará su libertad. La segunda causal, existen 2 sentencias condenatorias contradictorias por el mismo hecho. A usted lo condenaron como autor del robo y a otra persona la condenaron como autor del mismo robo en otro juicio. Es un imposible jurídico. Procede la revisión. Y la tercera, y más común, la sentencia se dictó en virtud de prueba falsa. Se descubre, 5 años después, que el perito de ADN que testificó en su contra, C3, había falsificado su título y que su pericia era un fraude. O se descubre que el testigo estrella mintió y es condenado por perjurio. Usted, con esa nueva prueba, la sentencia contra el perito, pide la revisión de su sentencia. Este recurso es la última válvula de seguridad del sistema para corregir el error judicial más grave, incluso después de que todo ha terminado, y es tan personal que, si el condenado ha fallecido en prisión, su cónyuge, sus hijos o sus herederos pueden presentarlo para limpiar su nombre. Permítanme explicar que esta etapa de impugnación es solo un laberinto de artículos y plazos que deben memorizar para su examen, RAU 3. Quiero que entiendan la filosofía que hay detrás. ¿Por qué el sistema es tan complejo? ¿Por qué tantos filtros? Porque el derecho procesal penal vive en una tensión constante entre 2 principios, la seguridad jurídica y la justicia. Por un lado, la seguridad jurídica nos dice que los juicios deben terminar. La sociedad y las partes, víctima y procesado, necesitan un punto final, lo que llamamos cosa juzgada. No podemos tener juicios abiertos eternamente. Pero, por otro lado, el principio de justicia y el derecho constitucional a la defensa, artículo 76, nos gritan que una persona no puede ir a prisión por un error.
Este sistema de recursos que acabamos de ver es la forma en que Ecuador intenta balancear esa tensión, y el punto de balance más importante, donde quiero que centren su atención, es la diferencia entre la apelación y la casación, si se llevan solo una cosa de esta clase, que sea esto. Cuando un abogado apela, Artino 653, lo que le dice a la Corte Provincial, el superior, es: señores jueces, los tres jueces de abajo, el tribunal de C3, escucharon mal o pesaron mal los hechos. El argumento del abogado en la apelación es un argumento fáctico. Le dieron 100% de credibilidad al testimonio del tecnólogo X, a pesar de que en el contrainterrogatorio, C3, demostré que su testimonio era contradictorio e ilógico, y en cambio no le dieron ningún valor a mi testigo de coartada, que fue creíble. Valoren de nuevo la prueba. La apelación es una segunda oportunidad de revisar los hechos. En cambio, cuando ese mismo abogado, después de perder la apelación, va en casación, artículo 656, a la Corte Nacional, tiene prohibido decir eso. No puede decir el tecnólogo mintió o valoren mal la prueba. La Corte Nacional le va a decir: abogado, eso ya se discutió. Yo no soy una tercera instancia para revisar hechos, yo solo reviso el derecho. El argumento en casación es técnico, es jurídico. El abogado debe decir: señores jueces nacionales, aceptemos que todo lo que dijo el tecnólogo es verdad, aceptemos todos los hechos que la Corte Provincial dio por probados. Aún así, la sentencia viola la ley, porque esos hechos que ustedes mismos probaron no configuran el delito de asesinato, art. 140, sino un homicidio, artículo 144. Ustedes interpretaron erróneamente la ley. ¿Ven la diferencia? La apelación ataca la prueba, la casación ataca la norma. Y ese recurso de revisión, artículo 658, es la válvula de escape final cuando el error no fue de interpretación, sino fáctico y catastrófico. Es el Estado diciendo: este no fue un error de apreciación, fue un error fundamental. Apareció el muerto vivo, se probó que el perito era un impostor. Es la única herramienta capaz de romper la cosa juzgada en nombre de la justicia material. Todo este sistema de impugnación, RAU 3, es lo que garantiza que su trabajo en la calle, su testimonio en el juicio, C3, será revisado, analizado y puesto a prueba no una, sino múltiples veces antes de que el Estado tome la decisión final de quitarle la libertad a una persona. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí, los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.